Bueno, y vamos, ya presentamos a nuestra primera invitada, que es la licenciada Cintia Sprenger, presidenta de la Fundación por para crear un niño, sí. Exactamente. Hola Cintia, qué tal? alegría que estés con Muchísimas nosotros. gracias, Susana. Bueno, Cintia, contanos un poquito sobre esta fundación para criar a un niño. ¿Es para niños con hipoacusia? En realidad, Sí. originalmente Sí. nació para eso, Ajá. pero bueno, luego cuando empezamos a tramitar toda esta cuestión de la personalidad jurídica y demás, empezamos a darnos cuenta de que, bueno, que había mucho más para hacer en Salta. Entonces, por eso es que se llama Para crear un niño, Sí, porque sí. es la parte de un refrán africano que dice que para crear un niño hace falta una tribu entera. Y entonces, la fundación luego... Qué interesante ese Sí, refrán, ¿no? Para crear sí. un niño, porque me imagino que lo que quiere decir es que toda la sociedad tiene que involucrarse, no solamente la familia, la No, escuela, sino todos, ¿no? Toda la sociedad. no. Y eso es, más que nada porque, bueno, el país vivió lo que vivió Sí, sí. y aún hoy, después de muchos años de lo que pasó en el 2000, 2001, todavía tenemos las consecuencias, y una de esas consecuencias es justamente la cantidad de niños que viven bajo el nivel de la pobreza. Y muchas familias que no han tenido tampoco experiencias de buenas crianzas, Sí, porque sí, sí, también sí. han padecido esto. Y bueno, decidimos justamente ampliar y centrarnos fundamentalmente en lo que es la primera infancia, que según UNESCO es de 0 a 8 años. Y bueno, y realizar una serie de acciones, no solamente dirigidas a los niños, fundamentalmente dirigidas a los adultos que crían o Exacto. que educan a estos niños. Tipo escuela para padres. Hay de todo, va a haber todo tipo de propuestas. Ya hemos hecho propuestas para familias, pero también empezamos este año, porque la fundación es Sí, nueva. es nuevo. El año pasado nacimos y este año empezamos con el apoyo del Colegio de Psicólogos de Salta, y con su presidenta Irma Silva, un ciclo de cine debate por la inclusión. Ajá. Y entonces en abril, a partir de abril, empezamos una vez por mes a pasar películas, y con el acompañamiento de dos profesionales también muy reconocidas acá en Salta, que es Susana Paine y Malala Cavia. Bueno, acompañamos este debate luego de ver las películas, y que todas giran alrededor de la infancia, de la discapacidad, de la diversidad, de las diferencias que bueno, que a veces ponen obstáculos, sobre todo en un contexto, en un mundo como en el que estamos, y que son los adultos los que hacen la diferencia. Exacto. Con estos chicos. Cierto, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos, y después, bueno, hicimos algún taller para familias, y el sábado que viene vamos a recibir a Eliana Fredes, que si bien es argentina, hace muchos años que vive en España. Nosotros fuimos compañeras, hemos estado juntas en algunos eventos, porque yo vivía en España. Sí. Y bueno, ella viene como especialista en todo lo que es hipoacusia infantil. Hipoacusia infantil. Y entonces, bueno, la propuesta es hipoacusia infantil, 6 claves para la inclusión educativa y social. Y vamos a tratar esos 6 puntos que son fundamentales para que los chicos que tienen una pérdida auditiva puedan realmente estar incluidos, no solamente socialmente, sino educativamente. Porque... Hay chicos, por ejemplo, hipoacúsicos que nacen, ¿cierto? Sí. Y otros que pierden el oído, sí, por algún motivo, un accidente, una infección, ¿no es cierto? Sí, la meningitis se podría hacer, los medicamentos, por ejemplo, hay ototóxicos, sí, que bueno, como plantean, o sea, se plantea en la medicina que hay que salvar primero la vida. Sí. Y a veces esos medicamentos también provocan un daño en el nervio auditivo, pero hay muchas causas.
muchas causas. Y bueno, el alcoholismo, la drogadicción, enfermedades que padezcan las madres, todas las rubiolas. Todas las enfermedades también de la exclusión, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que hay un gran condimento social en todo lo que es que el niño no nazca bien, ¿no? O sea que no se prepara un mundo realmente como para que todos estemos incluidos, y bueno, y vienen estas desgracias que pueden ser evitables, ¿no? Que pueden ser evitables por una buena alimentación, con una buena vivienda, con educación. Sí, sobre todo de las mamás. De las mamás, exacto. Porque el otro día estábamos charlando con una colega y le comentaba de una investigación que se está llevando adelante en Australia desde el 2002 más o menos, y va a durar 25 años, un poco como para que veamos la diferencia de lo que es un país como Australia, en donde hay planes a larguísimo plazo más allá de los gobiernos que pasan. Y en esta investigación, bueno, fundamentalmente se está llevando o conociendo un montón de cuestiones que tienen que ver con la detección temprana, o sea, estas 6 claves de las que vamos a hablar, cómo ellos ya están viendo los resultados, que a partir justamente de impactar sobre esos 6 puntos que son importantes. ¿Y cuáles son esos 6 puntos? En principio Cintia, es la detección temprana. Bien. Eso, ¿cómo se hace la detección temprana? Bueno, la detección temprana, hay un protocolo internacional que Argentina también adhirió, y Argentina supuestamente también lo sigue. Lo que pasa es que no es preciso. A ver, en algunos hospitales públicos no se sigue con precisión, o sea, a todas las mamás que han tenido su bebé. Este protocolo en donde hay 72 horas más o menos de espera, y recién a partir de ahí, de esas 72 horas, se hace a todos los bebés lo que se llaman autoemisiones acústicas, que es algo fantástico porque es un aparatito que se le pone en el oído al bebé y que lo que hace es medir el sonido de las células ciliadas que hay dentro de la cóclea. Así. Eso es apenas nace. Eso, a las 72 horas, porque claro, porque hay que esperar a que todo el líquido amniótico se haya salido del organismo del bebé, sobre todo de los oídos. Y bueno, y es fantástico porque ya con eso hay puede haber una detección temprana. Perfecto. Sobre todo ¿Y eso se hace aquí en este país? Se hace, y en la parte privada todos los bebés generalmente pasan por eso, pero no hay tanta difusión de la obligatoriedad de hacerla. Ajá, en la parte pública se debe hacer también. Sí, todos, o sea, todos los bebés nacidos en el país deberían pasar por esas autoemisiones. Lo que pasa autoemisiones es que se llaman autoemisiones acústicas. Qué bien, para que las madres tomen en cuenta y bueno. Y es algo indoloro, o sea, es como una linternita que se le pone al bebé, pero en realidad tiene un detector, y que lo que hace es medir justamente en la cóclea, en el oído interno, hay unas células ciliadas, unos pelitos apenas mínimos, pero que el ruido que hacen al moverse, eso es lo que detecta este aparatito. Ahora, cuando se detecta esto, ¿qué pasa? Esa es una muy buena pregunta. Claro, porque es importante detectarlo tempranamente. Sí, porque la detección temprana no es a los 3, a los 4 años, es a los días. En otros países, un niñito, por ejemplo, que a partir de las 72 horas es detectado o en riesgo o que ya tiene una indicación de que podría tener una pérdida auditiva, pasa por otras evaluaciones, y a los 3 meses, a lo sumo, ese bebé ya tiene que estar equipado y su familia entrar en un proceso de orientación en donde se les indica a los papás cómo cuidar ese audífono, cómo acompañarlo al bebé, pero fundamentalmente cómo las situaciones de crianza favorecen que ese niñito active su resto auditivo.
Y entonces, por ejemplo, el otro día le contaba a una de las chicas que esto que hacíamos antes las mamás, sí, de cantarles y de contarles cosas, sí, aún sí, sí. que fueran pequeños, el cantarle esta es la distancia ideal para que un chico active auditivamente y visualmente. Mira vos lo que Y es encima, el instinto maternal, ¿no? claro, lo que pasa es que eso se ha ido perdiendo, Sí, ¿sabes, Susana? claro, o sea, el hecho de tener a esa distancia. Estas son 23 a 28 centímetros, Ajá. que es la distancia ideal para que el chico pueda activarse visualmente y auditivamente. Y si encima lo arrullamos, Sí. y con esa dulzura que hacen las mamás, Sí. que están protegidas o cuidadas para que ellas puedan maternar, porque una mamá tensa Sí. también, porque bueno, no tiene Claro, o sea, es como bien dice el refrán ese africano. Toda una tribu se necesita, no solamente la mamá, sino los abuelos, los tíos, el papá. Claro, porque la mamá si está tensa, porque bueno, no tiene sus necesidades básicas satisfechas, porque tiene que dejarlo al bebé para irse a trabajar, por lo que fuera, esa mamá seguramente va a transmitir esas tensiones al bebé, pero todo eso hace que el niño vaya organizándose. Bueno. Y claro, en esas situaciones de crianza, esos papás pueden ayudarlo a ese bebé que por ahí, bueno, originalmente está equipado con un audífono pediátrico, sí, adaptado para eso, con un seguimiento audiológico y demás. Si eso no sucede, o sea, si eso no prospera en el sentido de que no le alcanza ese audífono al bebé, más o menos a los 9 meses de vida del bebé se toman decisiones y alrededor del año se implanta. Es decir, se coloca un implante coclear en el oído interno. Generalmente es una operación, parece que hay, vos decís, tan pequeñito. Bueno, desde los años 80 que se viene haciendo esto y los resultados son tan maravillosos que... Y no es traumático para... A ver, obviamente es una operación, obvio, pero no es algo así muy traumático para... No, y además los chicos, justamente al tener solamente esa brecha de un año, sí, pueden remontar esa dificultad, o sea, de no haber escuchado, porque si uno no escucha, no va a aprender a hablar. Exacto. Y si uno no aprende a hablar, el lenguaje está estrechamente vinculado no solamente con las palabras, sino sí, con la organización del pensamiento, claro, con el desarrollo de lo social, y fundamentalmente después, más tarde, se ve la estrecha relación que hay con la alfabetización. Lamentablemente en el mundo hay estadísticas que marcan que los niños que no desarrollan su lenguaje hablado y que no escuchan, van a tener serias dificultades y es el grupo que generalmente entra en el analfabetismo o en el analfabetismo funcional. Ajá. Es decir, de escribir yo mi nombre o 2 o 3 cosas no significa que yo use el lenguaje lectoescrito para aprender, para pensar, para crear. Exacto. Entonces, por eso es tan importante que los chicos sean detectados, sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades. Sí. Porque los niños cuyas familias no tienen acceso a toda esta información, a toda esta, porque hay una ley en Argentina, como hay en otros países, que cubre los implantes, o sea, todos estos costos que son elevados. ¿Aquí se cubren los implantes? Debería cubrir, o sea, pero por no la ley. Sí. Pero la ley sí. La ley existe, es fantástica. La ley después de prestaciones para personas con discapacidad también existe y es muy buena. El problema es que en muchos casos los papás tienen que instrumentar recursos legales para que la ley se cumpla. No solamente por organismos privados, fundamentalmente por el Estado. Por el Estado. Las obras sociales tienen la obligación. Exactamente, pero muchas derivan y prolongan el tiempo. Sí. Y entonces ese años, algunos, sí, de peleas legales para que se ahí cumpla, va perdiendo un tiempo precioso.
Y no solamente que pierde el niño, sino que perdemos todos, porque ese niño seguramente va a tener muchas dificultades para aprender, seguramente va a tener muchas dificultades para incluirse socialmente y para trabajar y generar un proyecto de vida, y va a ser una persona que siempre va a necesitar el apoyo de la sociedad y del Estado, materialmente inclusive, para poder subsistir. Fíjate qué importante que es, ¿no?, esto que vos hablabas de la detección temprana, y cada vez se impone más en el mundo de la salud el tema de la prevención, prevenir, porque prevenir a veces no quieren invertir en prevención, pero para curar gastan el triple, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si se hace una buena, desde el momento en que esa mamá también lo toma al bebé, la leche materna, ese estudio que se hace ese bebé, todo el afecto y todo barato, eso. Claro. Y además, esos niños realmente tienen posibilidades de prosperar. Por supuesto, que es lo que uno quiere, que el niño salga adelante. Y que supere, siempre como uno por ahí yo le digo a mis hijos, vos tenés que ser mejor que la mamá y que el papá. Claro. Porque la mamá y el papá llegaron hasta acá, bueno, vos tenés que ser mejor. Pero mejor en el sentido no solamente material, sino de poder alcanzar tus metas. Fíjate, apuntás la luna. Pero bueno, muchos chicos no pueden apuntar a la luna. Porque no hay inclusión. Porque la palabra esa, ¿no es cierto? Que importante que es inclusión, que puedan tener las mismas oportunidades. Sí, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con otro concepto que es la equidad. Sí. Es decir, no es que darle a todos por igual, sino a cada uno lo que necesita. Y entonces en esa diversidad de niños y es que cada uno tiene lo que necesita y además aporta desde su diversidad, porque si todos pensáramos igual, seguramente este mundo sería bastante pobre. Claro, pobre. Monótono. En cambio, justamente cuando a cada uno se le da lo que necesita y cada uno de esos aporta desde su diversidad, es posible que enriquezcamos esta sociedad y encontremos otras formas de convivir, de hacer las cosas. ¿Cuál es la segunda clave? La segunda es el equipamiento. Ajá. O sea, justamente ahora Eliana viene con una pequeña donación que consiguió allá en España, que son 2 audífonos digitales que estamos justamente generando ya los lazos para ver de equipar a 2 niñitos, aunque sea 2 niñitos, porque en realidad debería tener 2 audífonos y 2 implantes, pero bueno, ante la nada, mejor vamos a optar por beneficiar a 2 niños. Esto recién empieza, o sea, el año que viene... ¿Qué son los audífonos digitales? Los audífonos digitales tienen la posibilidad de ser programados y entonces ser ajustados de acuerdo a la necesidad precisa del bebé. Y esa familia, obviamente, esas 2 familias van a ser orientadas para no para trabajar como terapeutas, porque los papás no deben hacer eso, los chicos dan trabajo, pero nosotros trabajamos fuera de casa. En casa somos papás y mamás que criamos. Y hay especialistas que se dedican a eso, que hecho, saben hacerlo. Sí, hay toda una corriente, de hecho yo me formé afuera, me formé en Inglaterra y en Canadá, pero es un modelo nuevo que se llama atención temprana centrada en la familia y que no tiene que ver con la estimulación, sino es como los papás pueden colaborar en eso en situaciones de crianza. Es fantástico y realmente los resultados son maravillosos. De hecho, España lo adoptó en el 2014, pero desde el 96 del siglo pasado, ya hay varios países que lo han ido adoptando y muchos de ellos, no solamente por una cuestión de evidencia, sino porque además es mucho menos costoso al Estado de sostener este modelo y es muchísimo más beneficioso que la estimulación temprana tradicional. Perfecto. Y después, la otra clave, la otra clave es el trabajo con las familias, es decir, uno profesional ayuda y orienta a las familias para que ellos puedan activar a ese niño auditivamente, porque lo maravilloso del oído y del cerebro es que cuando un niño
niño nace con todo ese potencial. El área cortical auditiva, que se centra más o menos por esta área del cerebro, se activa solo si escucha. Y además hay determinadas partecitas de esa área que se activan solo ante determinados sonidos. O sea, así de maravilloso, es como un piano, ¿no? Sí. Y es como un gran piano. El problema es que cuando eso no se activa, ese piano va perdiendo las teclas, porque el cerebro, si no se activan esas áreas, es como que va quitando esas teclas y las va transformando en otras funciones. Claro. No es que eso no se pueda recuperar, pero recuperar esa conectividad cortical es mucho más compleja. Después, bueno, tiene que ver con la escolarización, sí. Y que en muchas escuelas hoy los chicos han salido de la escuela especial, lo cual es sumamente importante. Es importante que vayan a una escuela especial. Claro. No sé si... No, hoy el modelo a nivel mundial es que los niños desde pequeños asistan a contextos donde hay niños igual que ellos, en el sentido de niños de su misma edad o con intereses. Pero para aprender a hablar... Ah, bueno, entonces tiene que ir a otra escuela aparte. No necesariamente, no. Ajá, son ¿cómo? Los apoyos que brinda la escuela, la familia, el contexto, lo que hace que ese niño pueda superar. ¿Y pueden tener maestras especiales que lo acompañen en ese proceso? Sí, además un niño, por ejemplo, sordo, realmente, a ver, yo he trabajado mucho con niñitos, inclusive con niños cuyos padres no hablaban el español, no tenían el español como lengua materna, y muchos de esos niños no solamente que hablan español, hablan... En mi caso, me acuerdo de haber trabajado con familias musulmanas, árabes, marroquíes, de Bielorrusia, ingleses, y son bilingües y hasta trilingües. Algunos inclusive se han dedicado a tocar instrumentos, o sea, es así de potente es la posibilidad de los chicos hoy con los chicos sordos. O sea, un niñito que empezó bien, que se detectó temprano, que a los 9 meses, bueno, se comprobó si realmente le sirvió o no el audífono, y pasa un implante, ese niñito a los 3 años está cantando todas las canciones del jardín. Mira, y está hablando como cualquier niño de 3 años. Qué maravilla. No quiero que te vayas sin que toquemos un tema y después vamos a volver a reiterar las jornadas estas tan importantes que tienen que asistir todos, docentes, padres, todos, ¿no? Sí, está abierto para todos. Cintia, hemos hablado... yo quería que toquemos un tema que, bueno, lo hemos tocado fuera de micrófono, que es el tema de la palabra, la falta de palabra y la pobreza, ¿no? Sí. Que es un tema que muchas veces uno cree que la pobreza es lo material, la falta de alimento, sí. Por supuesto que es, pero también muchas veces el analfabetismo, la falta de palabra, todo eso es una pobreza muy grande. Sí, es algo de lo que poco se habla, que es una pobreza que además preocupa a muchos. O sea, en el 2016 hubo un informe del BID, de una investigación que hicieron, en donde que hicieron en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, y donde se comprobó justamente que lo que más incidía en el proceso de formación o de la evolución del niño era, en principio, en la calidad de las interacciones con los adultos y las experiencias que les brindaban. Eso era lo que marcaba la diferencia, pero fundamentalmente era que si un niño no escucha en un promedio 48 millones de palabras en los primeros 4 años de vida, ese niño está condenado a fracasar en el colegio, tener muchas dificultades para la interacción social, porque una persona que no tiene recursos comunicativos para convencerte de algo, lo más seguro es que actúe y te lo quite. O sea, viene la violencia.
Sí, y además muchas dificultades para la inclusión laboral. Entonces, no es solamente la cantidad de palabras, sino la calidad. Sí. Una de las cosas importantes es que les hablamos a los chicos habitualmente con palabras fácticas. Basta, come, termina, anda a dormir, bañate. Esa habla de aquí a ahora, no es que estén mal. El problema es cuando le hablamos solamente con ese tipo de palabras. Sí. El hecho de usar otro tipo de lenguaje que le llaman la lengua del relato, que es cuando uno le usa estructuras un poco más complejas, pero que dice, ¿te acordás el otro día que fuimos a la plaza, claro, que estaba Pedrito? Si vamos hoy y está Pedrito, le decimos a su mamá que vamos a tomar un helado juntos. Y entonces esas pequeñas palabras, frases, hilan el pasado, el presente y el futuro y permite que el niño vaya organizando su pensamiento, vaya desarrollando más palabras. No me voy a olvidar nunca cuando una chica me preguntó, una adolescente de un contexto vulnerable, pero que estaba en cuarto año del secundario, que me preguntó, profe, ¿próximamente significa que falta poco? Y yo me conmovió profundamente porque digo, ¿cuánto de todo lo que ella ve en el secundario realmente lo entendió? Y entonces ahí es donde vemos que muchos chicos fracasan en el colegio, abandonan el cole por no tener las palabras, no solamente para comprender lo que leen, fundamentalmente para entender al otro. Bueno, Cintia, un placer realmente charlar con vos, vas a volver, vamos a seguir charlando, por supuesto, y vamos a recordar, le vamos a pedir a los chicos que nos pongan de nuevo la plaquita de esta charla de Eliana Fredes, que se va a hacer Hipoacusia Infantil, 6 claves para la inclusión, este sábado. El sábado 10, el sábado 10 de agosto, en la Universidad Católica. En la Católica, sí, que le agradecemos profundamente. Y que es tan hermoso ese salón de usos múltiples, lo van a pasar bárbaro. Ellos tienen la carrera de fonoaudiología y además también, Susana, discúlpame que te... también tenemos el jueves en el Colegio de Psicólogos, aprovechando que viene Eliana, vamos a pasar una película que se llama Dulce Vacío y que es... ¿El jueves a qué hora? El jueves a las 7:30 de la tarde y esa película aborda esta famosa grieta que hay también en el mundo de la sordera y es lenguaje hablado, o sea, implante coclear o lengua de señas. La película está re buena. Bueno, la vamos a ir a ver. ¿Dónde va a ser el Colegio de Psicólogos? ¿En Santiago del Estero? No, es Alsina 1023. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar también con el doctor Valeriano Colque también sobre economía y él seguramente va a coincidir con lo que dijimos nosotros, que la prevención es muy importante para la economía. Es más barata. Es más barata. Bueno, muchísimas gracias, éxito y te esperamos siempre, Cintia, porque me encantó lo que vos haces, tu fundación y bueno, toda esta posibilidad que se les debe dar a los niños, ¿no? Y que, bueno, eso, que todos estamos en esta tribu, que tenemos que apoyar a todos los chicos. Es que la mayor riqueza del mundo no es vaca muerta, no es, no sé, las grandes, que lo son también, pero en realidad son los niños. Exactamente. Gracias, Cintia. Susana. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con el doctor Valeriano Colque.